Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, vamos a compartir un pensamiento de la palabra del Señor que he tomado de Primera de Timoteo, el capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Bueno, gloria a Dios. Entonces, este mensaje lo he titulado Una señal de los últimos tiempos. Notemos aquí que dice la palabra del Señor, dice, pero el Espíritu dice claramente, es el Espíritu Santo el que le está hablando al apóstol Pablo, o dicho de otra manera, Pablo está diciendo que es el Espíritu Santo quien le dice qué va a acontecer en los últimos tiempos. Entonces, nótese que el Espíritu Santo habla, porque hay algunas sectas, algunos grupos que no consideran al Espíritu Santo una persona, no lo consideran Dios, lo consideran como una fuerza, pero vemos que tiene características de persona. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo reparte los dones como Él considera, ¿sí? Entonces, para aclarar ese puntico, pero sigue diciendo, dice el Espíritu dice claramente, dice que en los últimos tiempos. Entonces, ¿cuándo son esos últimos tiempos? ¿Cómo sabemos en qué momento son los últimos tiempos? Bueno, entonces en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el 17 al 21, allí Pablo está hablándole a una multitud de personas, explicándoles algo que había sucedido y que la gente que estaba alrededor de ellos consideraban que estaban borrachos. Acababa de suceder lo que conocemos como el Pentecostés. Dios había derramado su espíritu sobre los discípulos, sobre los creyentes, una multitud de hermanos en Cristo que estaban allí congregados en un aposento alto. Dice que estaban unánimes orando y vino el Espíritu Santo como un viento recio y se posaron sobre ellos lenguas de fuego y hablaban lenguas diferentes, idiomas diferentes, y la gente creyó que estaban ebrios. Entonces el apóstol Pedro les explica que lo que acaba de suceder fue lo que Dios habló por boca del profeta Joel hace más de 400 años antes de Cristo, donde él había dicho que derramaría su espíritu sobre toda carne, que los jóvenes profetizarían, los ancianos verían visiones, y allí estaba sucediendo. Ese acontecimiento se acababa de cumplir allí, en lo que conocemos como el Pentecostés. Entonces, notemos que desde aquella época ya se consideraba que eran los últimos tiempos, porque esa profecía dice que en los últimos tiempos Dios derramaría de su espíritu. O sea que desde aquel entonces podemos decir que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sí? Y bueno, en Mateo 24, el Señor Jesucristo, pues a grandes rasgos, nos dice qué señales, qué cosas habrían de suceder en los últimos tiempos, ¿sí? Estaba allí el Señor con sus discípulos mirando el templo, los edificios del templo, y los apóstoles se sentían orgullosos. Señor, mira estos edificios tan grandes, tan hermosos, y el Señor les dice que no quedará piedra sobre piedra, sino que sería destruido ese lugar. Esta profecía aconteció en el año 70 después de Cristo, cuando vinieron el Imperio Romano al mando del emperador Tito y derribaron ese templo, ¿sí? Entonces allí se cumplió
esa profecía. Pero todos estos sucesos hacen parte de los últimos tiempos. Y miramos en Mateo 24. En Mateo 24, allí tenemos una lista de cosas, de acontecimientos que han de manifestarse a lo largo de todo este tiempo. Sí, desde que el Señor vino hasta nuestra época, estamos en los últimos tiempos y han estado sucediendo estas cosas. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Dice, mirad, respondió Jesús y les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Mire, el Señor les advierte a sus discípulos, cuídense de ser engañados, porque algo que Satanás sabe hacer bien es engañar. Y dice que él se disfraza, usa disfraces, se disfraza de ministros de justicia. Algo que Satanás utiliza mucho es ese disfraz. Se disfraza de siervo de Dios, se disfraza de ministro de justicia, es un lobo disfrazado de oveja, ¿sí? Y al Señor advierte a su pueblo, cuidado, cuídense de ser engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya voy a hablar un poquito más acerca de esto, ¿sí? Esa es una señal inequívoca de los últimos tiempos, ¿sí? Antes de que nuestro Señor regrese, dice la palabra de Dios, que se manifestaría la apostasía. En 2 de Tesalonicenses 2:3 dice, nadie los engañe en ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sí, antes de la venida de nuestro Señor, una señal inequívoca es la apostasía, y esto hace parte de esa señal, ¿sí? Muchos que vienen en nombre de Dios, diciendo, Dios me dijo, Dios me mostró, yo siento de Dios, y se presentan como los ungidos, que ellos son los que tienen la unción de parte de Dios, y se colocan por encima de los demás. Se vuelven intocables, porque presumen una supuesta unción que los pone en un estatus por encima del resto del pueblo. Y para Dios, todos somos iguales, hermano. Es verdad, Dios honra a personas cuando los llama a un ministerio, a un pastorado, y es una responsabilidad grande, ¿sí? Pero estos personajes no se conforman con el pastorado, no se conforman con ser siervos. Ellos buscan estar por encima, buscan la gloria del hombre, buscan atraer las miradas sobre ellos, y terminan inventándose una cantidad de cosas locas simplemente para que los vean como superiores, ¿sí? Entonces, pero ya les voy a hablar un poquito más de eso. Aquí vemos que desde aquel entonces, desde el tiempo del Pentecostés, donde se consideraba que ya estaban en los últimos tiempos, desde allá hasta nuestros días, han ido sucediendo una cantidad de cosas que el Señor anunció. Dice, oirán de guerras. Han habido guerras por montones desde aquel entonces hasta nuestros días, rumores de guerras. Yo creo que pues eso es evidente. Escuchamos por televisión, por las noticias, oímos guerra en Irak, guerra en Vietnam, guerra en Corea del Norte, guerra en tal parte, guerra. Eso se puede decir que es evidente, ¿sí? Entonces, mirad que no se turben al ver todas estas cosas que están sucediendo, no se llenen de temor, no se desubiquen, no por eso vayan a dejar los caminos del Señor, todo lo contrario, afírmense, sí, dice, porque es necesario que todo esto acontezca. El Señor dice, es necesario que esto acontezca, pero
todavía no es el fin, dice, se levantará nación contra nación, lo estamos viendo ahorita, estamos viendo cómo Rusia se levantó contra Ucrania, bueno, y así se han levantado muchas naciones, dice, reino contra reino, y habrá pestes. Acabamos de pasar por una peste, el COVID, ya lo vivimos, y a lo largo de la historia ha habido muchas pestes en cumplimiento a la palabra de Dios, terremotos por montones en diferentes lugares, pero todo esto es solo el principio. Todo esto es solo el principio. En el libro de Daniel, el capítulo 12, habla de que los tiempos finales será un tiempo de angustia, será algo terrible, y dice entonces los entregarán a tribulación a los cristianos, os matarán, serán odiados por todos por causa de mi nombre, por causa del nombre del Señor. ¿Sí? Cuando usted se identifica como cristiano, el Señor Jesucristo lo dijo, por causa de Él. Cuando usted le es fiel al Señor, cuando usted quiere andar conforme a la voluntad de Dios, cuando usted quiere hacer las cosas de la manera correcta, como Dios le dice, ahí es cuando usted comienza a padecer persecución. Ahí es cuando usted comienza a darse cuenta que está en medio de lobos, que cualquier cosa que usted diga puede usar en su contra. Cuando usted quiere resplandecer y mostrar que Jesucristo está en su vida, dice la palabra, todo el que quiera vivir piadosamente será perseguido. Yo lo he vivido en mi trabajo, aún dentro de la iglesia. Usted ve, se encuentra con falsos hermanos, se encuentra con personas que le hacen el feo, con personas que dicen ser de Dios y persiguen al que quiere vivir haciendo la voluntad de Dios, lo persiguen. Eso se ve. Usted mira en el catolicismo romano, cuando hay personas que quieren hacer lo que dice la Escritura, terminan persiguiéndolos, y son esas personas las que terminan saliendo del catolicismo romano. Y así, cuando Dios le quita la venda al ser humano y el ser humano comienza a entender qué es lo que dice la palabra de Dios y comienza a hacer cambios en su vida con el propósito de agradar a Dios, es ahí que el ser humano comienza a ser perseguido, comienza a pasar por tribulación, por angustia, ¿sí? Por parte de las personas que lo rodean. Entonces, todo eso son señales de los últimos tiempos. Dice, serán odiados por todos por causa de mi nombre, muchos tropezarán. Muchos creyentes, lastimosamente, yo he visto y conozco a muchas personas que algún día estuvieron caminando conmigo en los caminos del Señor y se han alejado, han tropezado por X o Y motivo, se desertaron, dejaron el camino de la fe, se apartaron. Entonces, todo esto es lo que el Señor Jesucristo dice que habría de acontecer en los últimos tiempos, ¿sí? Pero entonces, algo que quiero fijarme un poco más es en lo que dice allí, de que en los últimos tiempos vemos que el Señor habla de falsos cristos. Sabemos que la palabra Cristo es ungido, ¿sí? Y hoy en día he visto por ahí cantidad de personajes que se dicen ser los ungidos, que ellos son los ungidos, y hablan de unciones y unciones, más de 20 unciones, cuando la palabra de Dios dice claramente que la unción de Dios está sobre todos los creyentes. Solo hay una unción, solo hay un Espíritu Santo, no hay más. No hay más. Aquí mire lo que dice. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis. No, perdón, estoy leyendo el que no es. Dice Juan
Primero de Juan 2:20 dice, ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. El apóstol Juan hablándole a la iglesia, ustedes tienen la unción. La unción representaba en el Antiguo Testamento ese aceite con el que ungían al sacerdote y a los reyes que estaban siendo consagrados para esa labor, para el sacerdocio y para el reino. Entonces, asimismo, el aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo ahora en el creyente. Somos ungidos para el sacerdocio, para servirle a Dios. ¿Sí? Y cada creyente tiene el Espíritu Santo. Aquí lo que debemos hablar es de consagración. De consagración. El Espíritu Santo lleva al creyente a vivir para Dios, a santificarse, a hacer la voluntad de Dios. Aquí Dios no da el Espíritu Santo por medidas. No es que a este le doy más, a este le doy menos. No. Si usted vive para Dios, si usted oye la voz del Espíritu Santo y se guarda para Dios, si usted hace la voluntad de Dios, si usted sigue su palabra, si usted se guarda, créame que el Espíritu Santo le va a dar experiencias hermosas. Usted va a ver y usted va a sobresalir entre sus hermanos, porque ese es el detalle, que mucha gente pues no se santifica, no vive para Dios y tienen el espíritu apagado, son como fogatas apagadas, porque no oran, no le dedican tiempo a la palabra de Dios, van de vez en cuando a la iglesia, andan en la carne, tienen viva pero la carne, andan enojados, airados, amargados, estresados, no tienen gozo, no tienen paz, no tienen alegría, ¿no? Entonces andan en la carne, no en el espíritu. ¿Por qué? Porque no alimentan el espíritu. ¿Sí ve? Entonces Dios no da el Espíritu Santo por medida. Lo que pasa es que hay unos que se esfuerzan en agradar a Dios, en hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos que en estos últimos tiempos, a lo largo de la historia, se han ido levantando falsos cristos, falsos anticristos, apóstatas, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo por montones. Entonces, algo que debemos tener en cuenta y que el Señor le dice a la iglesia, guárdense, guárdense, cuídense, ¿sí? Porque son hombres y mujeres que por sus enseñanzas y sus prácticas se han ido separando del pueblo de Dios, se han salido del redil. ¿Sí? Vemos cómo hablan de una mayor unción, pero esto es para colocarse por encima de sus hermanos, por encima del pueblo, por encima de los creyentes, para volverse intocables. Cuidado con el ungido. No digan nada del ungido, no hablen del ungido. Y resulta que están viviendo una doble vida, están alejados de Dios y se están engañando al pueblo con falsas enseñanzas, están engañando al pueblo con una cantidad de mentiras inventadas y ellos mismos se están engañando porque creen que porque hablan entre comillas de Dios o porque entre comillas llevan un supuesto mensaje de Dios, entonces el Señor no tendrá en cuenta sus pecados y su maldad. Y no es así, no es así. Dios no hace acepción de personas y no tendrá por inocente al culpable, dice la palabra del Señor. Si usted lee en Mateo 7, 21 al 23, allí el Señor Jesucristo le dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios, sino el que hace la voluntad. Y dice, y en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, y el Señor les dirá, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces vemos que hay personas que a lo largo de la historia han sido falsos cristos, falsos ungidos,
han sido anticristos, enemigos de Jesucristo, han salido del pueblo, han sido creyentes y se han ido hablando pestes, hablando mal, llevando las almas a que no conozcan de Dios. Y hay otros que apostatan, que se han desertado, se han desviado del camino de la fe, llevando falsas enseñanzas, falsas doctrinas, oyendo no el Espíritu Santo, sino a espíritus engañadores. Han sido engañados por el mismo diablo. Entonces, en algún momento de sus vidas se desconectaron de Dios y comenzaron a oír falsas enseñanzas que venían no de Dios, sino de los demonios. Entonces, esto es delicado, hermano. Hay que tener cuidado. Busquemos orarle al Señor, busquemos, como Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura, ¿sí? Sé ejemplo de conducta, de amor, de fe. O sea, debemos buscar ejercitarnos en la piedad, buscar llenarnos cada día de las enseñanzas que están ahí en la palabra de Dios, de mantener una disciplina en nuestra oración diaria. Todo eso es importante, hermano, mantener avivado el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, y así vamos a poder discernir de todas estas personas que vienen allí con supuestos superpoderes y vainas raras que no son de Dios, hermano. Entonces, Dios me lo bendiga, los animo de verdad en el amor del Señor para que le echen leña al fuego, hermano, para que se llenen más de Dios cada día. Amén. Dios me lo bendiga y adelante con el Señor.